fuerte y que es el concepto de antiderivada. Ya estuvimos viendo las integrales, pero definidas. Definidas. ¿Cuál es la diferencia entre una integral definida y una integral indefinida? Pues que la integral definida tiene límites de integración. Vamos a integrar de un valor A a un valor B. Y geométricamente eso lo podemos interpretar como el área bajo la curva con respecto al eje X y limitado precisamente por esos valores A y B, esos límites de integración, que así se llaman. Mientras que la antiderivada o integral indefinida, pues es lo contrario a integrar. Perdón, es lo contrario a derivar. ¿Sí? Es lo contrario a derivar. Y aquí está precisamente la definición, está un poquito recortado el libro, pero aquí podemos verlo en la definición 1.3.1, donde está la definición de antiderivada. Y dice, se dice que una función f mayúscula es una antiderivada de una función f minúscula sobre algún intervalo i mayúsculo si la derivada de f mayúscula es igual a f minúscula para todo valor de x en dicho intervalo. ¿Qué significa esto? Significa que la idea de la antiderivada es encontrar la función que al derivarla me dé como resultado la función que estoy integrando. ¿Sí? Obviamente en la integral indefinida no hay límites de integración. Por eso se llama indefinida. Y se llama antiderivada porque si yo derivo a esa antiderivada, lo que voy a obtener es la derivada. ¿Sí? Por eso es que se llama así. Si se fijan, f mayúscula es la antiderivada porque al derivarla obtengo la función. Ahora, hay que entender que va a haber, si una función tiene antiderivada, esa antiderivada va a ser una de infinitas. ¿Por qué va a ser una de infinitas? Porque siempre será posible sumarle un número a esa función. Y yo al derivar un número, sé que esa derivada es cero. Es decir, va a haber infinitas funciones, las cuales al derivarlas, me va a dar como resultado una sola función, que es la que estoy tratando de integrar de manera indefinida. Por ejemplo, aquí vemos algo, ¿no? Esta es una gráfica. Esta es una, bueno, sí, son varias gráficas. A ver, ¿qué tenemos aquí? ¿Qué tenemos aquí? ¿Parábolas? Parábolas, exactamente, parábolas. Todas esas parábolas, si se fijan, tienen el mismo latus rectum. El latus rectum es el lado recto. El lado recto, pues, es la distancia o la longitud del segmento perpendicular al eje de la parábola, cuyo punto medio es el foco. Esa es la definición del lado recto o latus rectum, que si ustedes se acuerdan en su clase de geometría analítica, era 4 veces el parámetro, siendo que el parámetro es la distancia del vértice al foco o del vértice a la directriz. Podemos ver entonces aquí que todas estas parábolas tienen varias cosas en común. ¿Quién me quiere decir una de ellas? ¿Quién nos dice una característica común que tengan todas estas parábolas? A ver, rápidamente. No escucho. ¿El foco está en la misma dirección? A ver, sería que todas son verticales, ¿no? ¿Sí o no? ¿Todas son verticales? ¿Se entiende o no? Sí.
todas ellas son verticales. Aparte, también podemos ver que todas ellas tienen el mismo latus rectum. El latus rectum se puede ver en que están todas del mismo ancho. Si se fijan, ¿verdad? No hay ninguna más gordita o una más flaquita. Todas están igual de flaquitas porque tienen el mismo latus rectum. No oigo. Sí, profe. Pero ¿en qué son diferentes? ¿En qué son diferentes? ¿Vértice? En que sí, efectivamente. A ver, el vértice fue lo que dijo su compañera. ¿Qué me pueden decir? ¿Qué tienen en común todos los vértices de esas parábolas? ¿Qué tienen en común? ¿Qué tienen en común? En sus coordenadas la X vale 0. Que en sus coordenadas, la X vale exactamente, sí, muy bien. Las abscisas de cualquier vértice es 0. ¿Están de acuerdo? Todas de acuerdo. tienen abscisa. ¿Y en qué son diferentes? La ordenada. En que la ordenada es la única que va a ser diferente. Y si se fijan, esa ordenada, cuando ustedes vieron el semestre pasado, bueno, en cálculo diferencial, el concepto de traslación vertical, ¿sí se acuerdan? ¿Se acuerdan que vieron traslaciones horizontales y verticales? Aquí podemos darnos cuenta que todas estas parábolas son la misma, solamente que le estamos aplicando una traslación vertical. ¿Se acuerdan o no? No, Sí. y esa traslación vertical, ¿cómo la lográbamos o cómo la obteníamos? A ver, ¿cómo obteníamos la traslación vertical? A ver, rápidamente, por favor. Sumándole o restándole a f de x. Exactamente, muy bien. ¿Sí? Podemos darnos cuenta que todas esas funciones son una parábola. En realidad no tengo elementos para conocer el 4 veces el parámetro, pero vamos a suponer que sea x cuadrada, ¿sí? Todas esas parábolas tienen esta forma, f de x igual a x cuadrada más c, por ejemplo, ¿sí? X cuadrada más c. Si se fijan, todas esas parábolas tienen esa forma. Nada más le estoy sumando un valor a la función y por eso es que logro tener todas esas funciones desplazadas. Esto quiere decir que una puede ser x cuadrada más 1, x cuadrada menos 1, x cuadrada más 2, x cuadrada más 8, x cuadrada menos pi, x cuadrada menos 4 séptimos. ¿Sí están de acuerdo que todas estas son parábolas? Son parábolas que tienen el mismo latus rectum. ¿Por qué? Porque el coeficiente es el mismo. Y todos los vértices tienen las coordenadas 0, c. ¿Sí están de acuerdo, verdad? 0, c. Sí. Y entonces vamos a tener todas esas parabolitas en esa forma. No igual. Sí, profe. Bien. Esta se dice que es una familia, ahí lo dice precisamente en el libro, una familia de antiderivadas de 2x. ¿Por qué antiderivadas de 2x? Acuérdense que dijimos que la antiderivada, si f mayúscula de x es antiderivada, vamos a ponerle AD para no escribir todo, es antiderivada de f minúscula de x, significa que al derivar a f de x,
voy a obtener como resultado a f de x. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí o no? Sí. Si se fijan, todas estas precisamente son antiderivadas de 2x. ¿Por qué son antiderivadas de 2x? ¿Cuánto es la derivada de x cuadrada más 1? 2x. X. De x cuadrada menos 1. 2x. Igual 2x. 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 Y 2x. Todas ellas tienen la misma, todas ellas tienen la misma derivada. Y esa derivada es 2x. Por eso se dice que son antiderivadas de 2x. ¿Qué significa? Significa que una función tiene infinitas antiderivadas. ¿Por qué tiene infinitas? Porque si la derivada es f mayúscula de x, yo le puedo sumar cualquier valor y entonces ya estoy diciendo que son infinitas. ¿Por qué? Porque si yo derivo esto, aplico la propiedad de linealidad y va a ser f' de x más 0. ¿Sí o no? ¿Sí? Sí. Entonces, por eso es que va a tener infinitas. Ok. Bueno, me estaba presentando. Voy a dejar de presentar para que más o menos se vea esto que tenemos aquí. No hay dudas, ¿verdad? No oigo. No, profe, todo claro. No, no hay dudas. Bueno. Ok, entonces vamos a seguir presentando. Bueno, entonces fíjense bien, aquí viene esta parte que es muy importante. La antiderivada la representamos de esta forma. Perdón, disculpen. La antiderivada es f mayúscula de x. Pero esto viene siendo, sí, es la antiderivada, perdón, porque la antiderivada es f de x más c, pero es igual a la integral de la función que estoy integrando. Acuérdense que en este caso, f minúscula de x se llama integrando. Y aquí podemos ver precisamente lo que ya hemos comentado, ¿no? Una integral, la diferencia básica entre una integral definida y una indefinida, pues son los límites, ¿no? Cuando no tenemos límites de integración, estamos hablando de una antiderivada. Ahora, una cosa muy importante. Antiderivada es lo mismo que integral indefinida, ¿sí? Y mucha bibliografía, muchos autores, sobre todo la bibliografía más viejita, también le llama a la antiderivada como la primitiva de una función, ¿sí? También se le conoce como función primitiva, es decir, todas estas son primitivas de 2x. ¿Por qué? Porque son antiderivadas, ¿sí? de la función. Bien. Entonces, observen cómo siempre hay que incluir esta constante de integración. Siempre que vayamos a integrar de forma indefinida o vayamos a obtener la antiderivada, siempre debemos de sumarle una constante. ¿Por qué? Porque esa constante representa cualquier número real. ¿Y por qué representa cualquier número real? Porque en realidad así es. Es lo único que va a ser diferente a todas las a toda una familia, lo que va a diferenciar a los elementos de una familia de antiderivadas, esta constante. En este caso es el 1, menos 1, 2, 8, menos pi, menos 4 séptimos. ¿Sí se entiende? Sí. ¿Sí? Sí. Incluso, pues aquí lo tenemos comprobado. Se llama antiderivada porque si yo derivo la integral indefinida, siendo que la integral indefinida es este choricín, pues lo que va a pasar es de que estoy derivando a una suma y yo sé que eso es suma de las derivadas
Por lo tanto, sería la derivada con respecto de x de f mayúscula más la derivada de c con respecto de x, que vale 0. Por eso es que nada más me va a quedar esto, y en notación de la prima, pues es así, y yo sé que esto es igual a la f minúscula de x. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Sí, bien. Estas formulitas tenemos que tenerlas por ahí anotadas. Bueno, le pueden tomar una foto o la pueden imprimir. La idea es que lo impriman, porque si se fijan, pues son varias fórmulas, ¿no? Es un poco complicado y un poco tedioso, pues, anotarlas. Yo recomiendo por ahí que le tomen una foto y, pues, en su celular, porque también, pues, ahorita no es muy, pues, como que no es muy cómodo ir a la papelería o ir al ciber, ¿no? A imprimirlo, ¿verdad? Lo pueden tener en una foto. O si tienen impresora, pues bueno, pues imprimirla, ¿no? Aunque pues digo, no sé si también ustedes tengan esos cacharros en casa. ¿Los tienen o no? Sí, profe. Bueno, quien tenga un cacharro de ese tipo, o sea, una impresora, pues bueno, ya la idea sería que lo imprimiera, porque vamos a estar utilizando esta tablita. Ahora, ¿qué es lo que tenemos aquí? Bueno, pues tenemos dos columnas. Tenemos en la primera columna las derivadas. Aquí están las derivadas. La primera columna son las derivadas y la segunda son la integral correspondiente. La integral correspondiente. Y bueno, acá lo mismo, derivadas, y acá la integral correspondiente. Recuerden que la integración y la diferenciación, o derivación más bien, vamos a hablar de derivación porque es más correcto. La integración y la derivación son operaciones contrarias, son operaciones inversas. De hecho, son las operaciones que habría que incluir, o hubo que incluir, a la suma con la resta, división con multiplicación, potenciación con radicación, para tener las operaciones matemáticas fundamentales, pues de forma completa, ¿no? Entonces, pues bueno. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer para obtener la antiderivada, la primitiva o la integral indefinida de una función? Bueno, pues vamos a utilizar esta tabla. Son las sencillitas. Obviamente vamos a aplicar varios teoremas, pero esos teoremas a fin de cuentas ya los conocemos porque los hemos estado analizando en las derivadas. Entonces prácticamente son los mismos. Básicamente es que la integral... Miren, en este capítulo voy a utilizar la palabra integral como integral indefinida, para no estar repitiendo lo mismo, ¿no? Cada vez, en este capítulo, cada vez que yo diga integral, me estaré refiriendo a integral indefinida, para no estar repitiendo la otra palabra, ¿no? Entonces, por ejemplo, la integral indefinida de una constante o de un número por una función, pues implica que esa constante la saco de la integral y nada más se queda dentro la pura función. La integral de una suma algebraica, pues es igual a la suma algebraica de las integrales. ¿Sí es la que tenemos aquí? Y bueno, aquí ya hay algunos ejemplitos. Y viene este tema muy importante. Nosotros, bueno, yo hablaba mucho en el curso de cálculo diferencial de las funciones racionales. Las funciones racionales son un cociente de dos funciones polinomiales. Eso es lo que es una función racional. Y de hecho, aquí lo tenemos, ¿verdad? Esta es una función racional. Es como una fracción de polinomios. ¿Queda claro? Sí. Bien. Y también a sus compañeros que tomaron la clase conmigo el semestre pasado,
les decía que una función racional, al igual que una fracción, puede ser de dos tipos. ¿Cuáles son esos dos tipos? ¿No oigo? Propia e impropia. Propia e impropia. Muy bien. Fíjense cómo el libro no le llama así. ¿Por qué? Pues porque yo les estoy hablando pues con un lenguaje matemático un poquito más anterior, pero es exactamente lo mismo. ¿Qué diferencia hay entre una fracción racional propia y una impropia? Función racional. ¿Qué diferencia hay? Pues los grados, ¿no? En la propia, el grado del numerador es menor al grado del denominador. Ajá. Y las otras dos versiones son impropias. Cuando los grados son iguales y Ajá. cuando el grado del numerador es mayor al grado del denominador. Exactamente. Muy bien. Exactamente. Eso es muy cierto. Y eso tienen que recordarlo. ¿Por qué? Porque para integrar una fracción racional, una función racional, tiene que estar, no puedo hacerlo si es impropia. Si es impropia no la voy a poder integrar. Ahora, ¿qué significa esto? ¿Que las fracciones impropias no se pueden integrar? Claro que se pueden integrar, pero para integrarlas tendremos que hacer la división sintética. Y también el semestre pasado les dije a sus compañeros que al hacer la división sintética a una función racional impropia, se obtiene un polinomio más una fracción que ahora sí va a ser racional propia. ¿Sí? Entonces, es lo que se tiene que hacer cuando tengamos una fracción racional impropia. Por ejemplo, esta que yo tengo aquí es impropia, porque es segundo grado entre uno de segundo grado. Tengo que hacer la división. Y si se fijan, aquí hace la división bien padriulis, el libro. Y entonces ya una vez que hice la división, ya me queda un polinomio. Uno es un polinomio de grado 0, ¿sí o no? Todo número se puede asumir que es un polinomio de grado 0. Eso también lo hemos platicado, ¿no? Sí, profe. Entonces, aquí está el polinomio más, obviamente, al decir más, estamos hablando de suma algebraica, que puede ser resta. Esta fracción que ahora sí es propia, ¿sí? Pues hay que hacer este procedimiento porque de otro modo no se puede integrar. Y luego viene este tema que son las ecuaciones diferenciales. Una ecuación diferencial, pues básicamente, pues miren, es algo muy sencillo. Prácticamente, pues proviene de aquí. Proviene de la derivada, es decir, una igualdad de el concepto de derivada con una función. Y si yo despejo generalmente a dy, recuerden que dy se llama diferencial de y dx se llama diferencial de x. Estas son las diferenciales. Entonces, cuando yo despejo una de las diferenciales, pues ya tendré una ecuación diferencial. Y aquí, pues queda en evidencia lo verdaderamente poderoso que fue, bueno, que es más bien, que es el lenguaje matemático, la notación que descubrió Leibniz. Bueno, aquí sí podemos decir que inventó. Esta notación que inventó Leibniz es genial, es sumamente poderosa porque es tan clara que te dice la derivada es una variación del cambio de una variable con respecto de otra. Y esto es una diferencial, un cociente de diferenciales, la derivada, ¿no? Algo que si, por ejemplo, estamos trabajando con la notación de Newton, es sumamente difícil visualizarlo. Bueno, no sumamente difícil, ya cuando uno tiene práctica, pues ya es fácil, pero no tiene esa claridad y ese poder, esa potencia,
como la notación de Leibniz. Por eso es que este matemático, pues es uno de los grandes genios, ¿no?, de la historia. Obviamente, para básicamente resolver una ecuación diferencial, ustedes, bueno, creo que aquí volvemos a lo mismo, ¿no? Creo que los jóvenes que son de gestión, de logística y de industrial no llevan ecuaciones diferenciales. Es algo muy triste. Pero yo ya les dije cuál es la solución, ¿no? Exijan que les quiten acetatos 4. ¿Qué otra? ¿Qué otra? No oigo. Garabatos, ¿no? Ok, garabatos 1. ¿Qué otra? Calienta la 103. Hazte tonto 2. ¿Verdad? ¿Sí o no? Pues sí. Que les quiten esas y que les metan ecuaciones diferenciales. ¿Cómo ven? ¿Sí o no? No oigo. Sí, estaría bien, profe. Sí, porque es hasta como que discriminación, ¿sí o no? ¿No sienten feo? Así, ahora sí como dice la canción esta de ¿cómo se llama? De Napoleón, ¿no? La verdad por delante, ¿sí o no? A ver, ¿dónde están los de gestión? No los oigo. Aquí. ¿Quién más? ¿Dónde están? ¿Dónde Aquí, están? profe. Digo, ¿a poco no les gustaría llevar eso? Esténmenlo, no se lo guarden. ¿Sí o no? Pues sí, profe. A ver, ¿quién más está por ahí? Hay más. A ver. No oigo. ¿Dónde están? Where are you? ¿Dónde andan? No oigo. Yo soy de sistemas. ¿Dónde? Que yo soy de sistemas. No, pero por ahí hay más. Ah, no. Montserrat, Yo también, profe, estoy. Sí, profe. ¿usted de qué carrera es? Ya le dije que soy de gestión. Ah, ok. Fui una de las que respondió. Ah, ok. Usted, a ver, ¿quién más es de gestión? ¿Ya son todos? Oigo. Logística. Yo, profe. Fíjese. Industrial. Oigo. Aquí estoy yo, profe. A ver tú, ¿cómo te llamas, ingeniero? Me llamo Brian. Brian, a ver, Brian, ¿sí o no te gustaría llevarla? Mira nomás. Pues sí. A ver, mira nomás. Mira nomás. ¿Sí o no? ¿Estás de acuerdo? Brian. Aquí estoy. Que se me está trabando, profe. Sí, yo sé que te quedas así como sorprendido, ¿no? Ante tanta majestuosidad, pero ¿a poco no te gustaría, hijo? Sáquenlo, no se lo guarden. No, pues empiecen a hacer labor, oigan, ¿saben? No, vamos a juntar firmas para que nos den ecuaciones diferenciales. ¿Sí o no? ¿No te gustaría, hijo? Sí, profe. Ahí está. Ahora yo sé que los demás les van a ayudar, ¿sí o no les van a ayudar a sus compañeros? Oigo. Se hará el intento. Bueno, esas son las ecuaciones diferenciales. A ver, ya estamos aquí con los ejercicios. Fíjense cómo del 1 al 26, bueno, más bien hasta el 30, aquí dice del 1 al 30, pues son integrales indefinidas, ¿no? Y nos pide que encontremos la antiderivada.
¿sí? Es decir, la función que, bueno, la familia de soluciones de la integral que viene siendo la antiderivada, es decir, esa familia de funciones que al derivarlas nos va a dar como resultado el integrando. Entonces, a ver, vamos primero a chiquiteárnosla, ¿no? A ver, agárrense una del 1 al 8. Vale. El 7. Bueno. A ver. Yo necesito que ya para mañana tengan copia o foto. Es más, de una vez sáquenle foto, por favor. Yo sé que ahorita a lo mejor no van a poder tener la copia, pero les pido por favor que le tomen foto a esas fórmulas, porque ahorita las vamos a ocupar. ¿Ya le tomaron foto? Sí, profe. Por lo menos ahorita. Ya después, pues sí, mejor tenerla en un formulario. A ver, díctamela, por favor. Integral. Integral paréntesis 1 menos t a la menos 0.52 paréntesis de t. Bien. Dt. Ok. Ya no me veo. Ah, sí, ya me vi. Bien, ¿cómo vamos a resolver esta integral? Si se fijan, esta es una suma algebraica, entonces hay que aplicar pues esta propiedad, ¿no? ¿Sí o no? Profe, no sé si No soy sé. yo, pero se ve muy borroso. ¿Pudiera ¿Cómo? cambiar de plumón, por favor? Como ¿Cómo que se se ve? ve muy pixeleado, por lo menos yo lo veo muy pixeleado. A ver cómo lo ven los Y yo demás. también no alcanzo a ver. Sí, igual, profe. Borroso. Pero espérenme, es muy diferente que lo vean borroso a pixelado, ¿sí? A ver, ¿cómo están viendo? Ya con el negro se ve mejor. Por eso, pero no se ve pixelado. No, ya se mejoró. A ver, ¿están de acuerdo con eso? Sí, profe. Sí. Ok, vamos a hacer la primera integral. Entonces, voy a poner aquí la formulita para irles diciendo cuál sería. A ver, ¿cuál consideran que sería la... No está, pero se los voy a poner. Esta viene siendo esta, k de x, y viene siendo k integral de dx. Y si se fijan, la fórmula número 1 es integral de dx, que viene siendo x más c. ¿Sí están de acuerdo o no? Profe, ¿puedo hacer la letra un poquito más grande? ¿Sí? Bien. Y este k por x más c es lo mismo que kx más kc. ¿Sí se entiende eso? Sí. ¿Sí? A ver. Voy a acercar un poco más la cámara porque como que se alejó. No oigo. Ya se ve bien. Entonces, por ejemplo, si se entiende que aquí tengo un número por la diferencial. Esa integral que voy a usar es esta. Constante por diferencial. La constante la saco, integro nada más la pura diferencial de la variable, y esta integral viene siendo la primera que tienen allá en su libro, ¿sí o no?
No oigo. Sí. Fíjense que sería K por esta integral que es X más C. Ojo. Si yo hago esta multiplicación me va a quedar así. No oigo. Sí. Ahora, viene aquí algo muy importante que quiero que tengan en cuenta. K por C, ¿qué viene siendo? ¿Qué estoy aquí multiplicando? El 1 La por la constante. constante. ¿Cómo? Oiga, Dos por la constantes. dos constantes, dos constantes. El producto de dos constantes o de dos números, ¿qué me da? Otro número. ¿Eh? Otro número que es otra Otro constante. número. Exactamente. Entonces, esto sería KX más A. KX más A, donde A es K por C. ¿Sí? Esto es muy importante porque generalmente muchos libros le siguen poniendo C. Le siguen poniendo C. Pero están de acuerdo que K por C ya no puede ser C. Ya va a ser otro número. Lo correcto es que yo le llame de otra forma. En este caso le llamé A y estoy diciendo que A es K por C. ¿Se entiende o no? Sí. Esto porque en muchos libros aquí le van a poner C, pero es importante que ustedes sepan que ya no va a ser la misma C que estaba antes, ya va a ser otra. Claro, si es que estás multiplicando, eso es importantísimo, ¿sí? Saber que probablemente esa constante, bueno, no probablemente, saber si esa constante es nada más ella o es el producto de otras dos, es algo muy importante porque el libro nada más siempre le pone más C y ya no se fija si fue la misma constante que estaba antes o ahora va a ser otra. Esto, el libro a veces lo pone porque, pues bueno, a fin de cuentas es una constante, no me importa cuánto valga. Claro, si fuera una ecuación diferencial, ahí sí va a ser importante y de hecho, pues, esos son precisamente los métodos de solución de las ecuaciones diferenciales. Pero es una cuestión que debemos de tener muy, muy, muy presente. Sí, muy presente. Que, pues bueno, va a depender de qué paso. Es si es la misma C o es distinta. Ahora, si se fijan aquí, mi variable de integración que corresponde a la variable en la diferencial, en este caso pues es X, pero acá no es X, es T. Pero no hay problema. ¿Por qué? Porque las variables son mudas. Todas las fórmulas de integración que yo tenga en cualquier formulario, si la variable es con X, y en mi problema mi variable es V, T, Z, Y, N, V, W, son exactamente lo mismo, no va a cambiar. ¿Por qué? No va a cambiar la estructura de la derivada. Claro que tengo que respetar el nombre de mi variable. Eso sí, o sea que si yo aquí le pongo dx, pues no. ¿Por qué? Porque mi variable de integración es t. Yo creo que eso queda claro, ¿no? Oigo. Sí. Sí, profe. Entonces, ¿este integral cuánto va a valer? Va a valer Sí. a, que en este caso es 1 por t más a. O sea que sería t más a. ¿Se entiende o no? Sí. Sí. Bien. Menos. Ahora voy a integrar a esta. ¿Cómo integro esta? Si se fijan, ¿a qué fórmula se parece? Acuérdense que estamos chambeando con las segundas columnas, porque estamos ya directamente integrando. ¿Sí? O sea, me refiero a que vean en la columna de fórmula de integración. ¿A cuál se parece? ¿La N? A la La de segunda, X a ¿no? la N. X a la N, la segunda. ¿Sí están de acuerdo? Sí. Yo les recomiendo que aquí, arribita o abajo, pongan precisamente todo lo que hay que considerar. En este caso, por ejemplo, N vale menos 0.52. Y entonces, si yo veo la fórmula, me dice que es
X, aunque en este caso esté, a la n menos 1, perdón, a la n más 1 sobre n más 1. ¿Se entendió o no? Sí. Más la constante de integración, que aquí sí le voy a llamar C. ¿Ok? Bien. ¿No oigo? Sí, profe. ¿Qué puedo hacer? Esta constante de integración la puedo sumar con esta constante de integración. ¿Están de acuerdo? Sí. Y luego aquí este resultado me va a dar ¿cuánto? Menos 0.08, ¿no? Más, ¿no? ¿No sería punto 48? Positivo. Perdón, sí es cierto. Punto 48. ¿Están de acuerdo? No oigo. No oigo. Sí, profe. Sí. O sea que me va a quedar así. ¿Sí o no? Sí. Bien. Ahora, esta A la estoy sumando con esta C. ¿Qué debo de poner? No puedo poner C ni puedo poner A. Aun cuando mi profesor de la prepa me haya dicho ponle más C, no es correcto. Lo correcto es que yo diga, a ver, esta constante más esta constante me da una constante diferente, le voy a llamar B. Y esa constante B es A más C. ¿Se entiende o no? Sí. ¿Sí? Entiendo. Tengo que ser cuidadoso en eso. Bien. Pues bueno, así la podemos dejar. Así la podemos dejar. Vamos a ver con el matemática. Nada más que en el matemática no me saca la constante. Esa ya no la pone. ¿Sí? Nada más pone lo que tiene variable. A ver, vamos a ver. Vamos a ponerle aquí evaluación. No, perdón, palette. Entonces, ¿cómo ven los industriales? ¿Sí van a pedir que les pongan ecuaciones? Oigo. ¿No hay nadie de industrial? ¿No era Brian? Algo así. Brian. Brian, ¿no? Sí, dígame, profe, aquí estoy. ¿Cómo ven? Estaba durmiendo, ¿verdad? No. Aquí ando. ¿Qué vas a pedir que te den en los siguientes meses, hijo? Pues todavía no sé. ¿Cómo ven? ¿Sí se fijan? ¿Sí se fijan qué onda con Brian? ¿Qué estamos diciendo que van a pedir que les den? A ver, recuérdenle, por favor. Ecuaciones diferenciales. ¿Cómo ves, hijo? Todavía no las quiero ver, profe. ¿Cómo? Todavía no las quiero ver. Pero pues en el futuro, ¿no? Ya después puede que sí. Sí me animaría. ¿Cómo ven? Quieren que sufran tanto como nosotros los demás. No, ¿cuál? O sea, es una delicia eso, jóvenes. O sea, ¿cómo sufrir? No. A ver, quítense eso de la cabeza. A ver, aquí está, fíjense. T, ¿ya se fijaron? Menos 1 sobre punto 48 viene siendo 2.083. A ver, chéquenlo, por favor. ¿Sí están de acuerdo que esto sería 1 sobre punto 48? ¿No oigo? Sí, 2.083. Sí, o sea, ese es el coeficiente. T a la punto 28, y obviamente ya dijimos que matemática no pone la constante de integración, pero pues debe de llevarla. Y sobre todo que vayamos expresando de dónde va saliendo esta constante de integración. ¿No oigo? Sí, profe. Bien, a ver, pues agárrense otro. A ver, vamos a ver. ¿Ya les gustó, verdad? ¿No oigo? Sí.
Profe, nada más una preguntita rápido ahorita que cambié la proyección. Matemáticas dejó la constante como t, ¿verdad? No, no la puso. No. No la pone. El matemática no pone la constante de integración, pero ustedes ya saben que ahí debe de ir más una constante. Ok, gracias, profe. A ver, vamos a ver. Estamos acá. ¿Qué pasó aquí? A ver. Estoy bajando. Ah, aquí está. A ver, sale. Mira nomás. ¿Sí se fijan nomás? Mira nomás qué padre, ¿sí o no? ¿No oigo? Sí, profe. ¿Verdad? Hasta se... Ah, no, pero es que este es el 1.4. No, sí, ya, no, ya estamos aquí. No, ¿sí es esta? Era 1.3. Entonces, sí, todo. Ya se estaban emocionando, ¿no? ¿Sí o no? Ya hasta luego lo estaban diciendo, no, vamos a hacer esa. No oigo. No oigo. Sí, profe. Agárrense otro de ahí. A ver, por ejemplo, las 5. Fíjense. Dítenme las 5. Sería integral de 1. Espérate. ¿Cómo ven? ¿Es Brian, verdad? ¿Es Brian? No, ¿No? ¿Quién eres? Martín. A ver, pues, dale. Integral de 1 sobre Integral raíz de 1 cúbica de x, sobre raíz cúbica de x. diferencial de x. Bien. A ver, aquí va un tip muy importante que deben de tener en cuenta, sobre todo cuando vayan a integrar funciones que tengan raíces. Para integrar funciones que tengan raíces y que tengan la variable en el denominador, excepto la de x solita, hay que ponerlas en forma de potencia y en el numerador. ¿Sí? Ese es un tip muy importante. Entonces, si se fijan, aquí tengo raíz, pero yo sé que la raíz cúbica de x viene siendo x a la 1/3, ¿sí o no? Sí. Sí. Bien, ahora, como la variable está en el denominador y no es 1, tengo que ponerla en el numerador. Entonces me va a quedar así. ¿Se entiende o no? Sí, profe. Y entonces, si yo comparo con las fórmulas, va a seguir siendo la de x a la n. En este caso, n vale menos 1/3, ¿no? Sí. Entonces, el resultado va a ser x a la n más 1 sobre n más 1 más c. Aquí sí puedo poner ya directamente la c, porque pues ya no va a haber ninguna otra cosa. Y entonces este resultado pues va a ser x a la 2/3, ¿sí? Sobre 2/3 más c. Y entonces aplico la ley del sándwich y me va a quedar 3/2 por x a la 2/3 más c. ¿Sí o no? Sí. Pero hay muchos libros que siguen la regla. Y la regla nos dice que en un resultado no debe de haber exponentes fraccionarios. Hay que regresarlos a la forma radical. Entonces, este x a la 2/3 viene siendo raíz cúbica de x cuadrada. ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? Y ahí está. No oigo. Se entendió. Bueno, ya mañana la checamos con el matemática, ¿no? Para que también no los vaya a entretener. Mañana me acuerdan de que revisemos esta con el matemática. Vamos a dejarle aquí, que pasen excelente noche. Dios mediante, mañana continuamos. Un placer. Gracias, hasta mañana. Hasta mañana. Nos vemos, profe. Mañana, profe. Gracias, profe. Gracias, profe. Adiós.